Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a ver cómo calcular ángulos usando las razones trigonométricas. Pero de inicio vamos a ver cómo identificar, en este caso, los catetos y la hipotenusa. Una recomendación es de inicio identificar quién es la hipotenusa. De qué manera pudiéramos aprovechar de forma visual para no casarnos con la idea de que siempre se hace de la misma manera y que lo podamos hacer independientemente de la forma que tenga el triángulo, la forma en la que esté dibujado. Por ejemplo, nosotros nos vamos a posicionar en donde está el ángulo de 90 grados, que es aquí donde está el cuadrito. Y lo que vamos a hacer es ver qué lado es el que está enfrente. En este caso, el lado que está enfrente es el de 5 y esa para nosotros va a ser la hipotenusa. Sabemos que la hipotenusa es el lado más largo, pero de esta manera podemos identificarlo independientemente de la forma en la que esté dibujado el triángulo, sabiendo que ese ángulo de 90 grados se dibuja o se especifica con ese cuadrito. En este caso nos quedaría que la hipotenusa sería el valor que está enfrente al ángulo de 90 y para este sería de 5. En este caso la hipotenusa sería 13, aquí sería 25 y aquí sería 17. Y ya con eso tendríamos identificado a la hipotenusa. Aquí 13, aquí sería de 25 y la hipotenusa en este caso sería de 17. Ok, hacemos lo mismo para calcular los catetos. Hay que recordar que los catetos, ya cuando vamos a usar las razones trigonométricas, tenemos que diferenciar quién es el opuesto y quién es el adyacente. En el caso del opuesto, lo que vamos a hacer va a depender del ángulo que se quiera calcular. Por ejemplo, si yo quiero calcular alfa, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ángulo de 90 grados, pero si quiero calcular alfa, me tengo que fijar quién está enfrente. En este caso, el lado que tiene enfrente es el lado de 3. Pero cambia cuando yo quiero calcular el ángulo beta. En ese caso, el valor que está enfrente es el 4. ¿Qué quiere decir? Que para saber quién es el opuesto y quién es el adyacente va a depender del ángulo. Lo normal o lo que normalmente les recomiendo es que hagan una diferencia de sobre a quién se refieren. En ese caso, si yo estoy considerando que va a ser alfa o beta, ya con esto hago la distinción. Si yo estoy parado en alfa, desde alfa yo checo y el valor que tengo enfrente, el lado que tengo enfrente, es el valor de 3. En ese caso, para mí, desde alfa en este triángulo, el cateto opuesto va a ser 3. En automático, el adyacente va a ser el único que me sobra, que sería 4. Y ahora hago lo mismo y desde beta me doy cuenta que el valor que tengo enfrente es el 4. El opuesto para mí desde beta va a ser 4. Y en automático el adyacente va a ser el 3. El adyacente, esta es una forma de identificarlo, pero el adyacente siempre va a ser el lado que está pegado al ángulo. En ese caso, para alfa su adyacente va a ser 4, que es el que tiene pegado, y para beta su adyacente es 3. Ok, con esto ya tenemos forma de identificar. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para los demás. Hacemos lo mismo, hago la distinción de a qué ángulo me refiero y digo que es para alfa o para beta. Y hacemos los cálculos, en este caso, o identificamos los lados. En este caso, para alfa, desde alfa yo veo que el valor opuesto o el lado que está enfrente es el 5. Quiere decir que el cateto opuesto es 5. En automático, el único lado que me queda que no he seleccionado, ese va a ser el adyacente, que sería el 12. Ahora hago lo mismo y para el mismo triángulo me doy cuenta que desde beta el que tiene enfrente es al lado de 12. Entonces el cateto opuesto sería 12. En automático el adyacente sería el único que me queda, que me doy cuenta que es el que está pegado al ángulo, que sería el 5. Ok, hacemos lo mismo para los otros triángulos y en este caso ya podemos identificar de manera más directa. Si yo estoy posicionado en alfa, quiero los valores para alfa. En este caso me doy cuenta quién es el valor que está enfrente. El valor que está enfrente siempre va a ser el opuesto. En este caso sería 24. En automático el único que me queda, que es el que no he considerado, sería el valor de 7. Entonces el opuesto es el 24 y el adyacente es el 7.
Y cuando me posiciono en el valor de beta, el valor opuesto va a ser el 7. En este caso, el cateto opuesto es el 7 y el cateto adyacente es el 24. Hago lo mismo para el otro y desde el ángulo alfa, el cateto que está enfrente o el valor el lado que tiene enfrente es 15 y en automático el 8 va a ser mi cateto adyacente. Desde beta cambia, desde beta su cateto opuesto es el 8 y su adyacente es el único que nos quedaría, que sería el 15. Ok, vamos a checar en el caso del primer triángulo. Tenemos 3 y 5 que son lados que conocemos y queremos saber el valor de alfa. Aquí la forma en la que vamos a proceder es de inicio identificar quiénes son los lados que conocemos y con base en ello checar cuál es la razón trigonométrica que nos sirve. Por ejemplo, posicionados desde alfa, yo me doy cuenta que el de enfrente va a ser su cateto opuesto. Por ejemplo, de inicio hay que ubicar quién es la hipotenusa. En este caso la hipotenusa, les había yo comentado que posicionados en el ángulo de 90, la hipotenusa es el valor que está enfrente. En este caso, la hipotenusa, si checamos los datos que tenemos, la hipotenusa para mí va a ser 5. Recomendación, siempre busquen a la hipotenusa primero. De ahí en fuera buscamos los catetos. En este caso, posicionados desde el ángulo alfa, recomendaciones que busquen al opuesto primero, que sería el valor que está enfrente. En este caso para alfa, el lado que tiene enfrente es al 3 y habíamos dicho que siempre el de enfrente va a ser el cateto opuesto. El cateto opuesto en este caso es 3. Y nada más, como son los únicos dos datos que tenemos, con esos dos podemos checar qué razón trigonométrica es la que nos sirve. Si venimos y buscamos en las definiciones que tenemos de seno, coseno y tangente, nos damos cuenta que solamente hay una que nos permite usar al opuesto con la hipotenusa, que en este caso sería el cateto opuesto entre la hipotenusa es igual al seno. Lo planteamos de esa manera. Vamos a ponerlo en el mismo orden y ponemos que seno del ángulo, en este caso como el ángulo no lo conocemos, lo dejamos marcado con la letra que está definida, que en este caso es alfa, va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Como ya tenemos valores, los podemos sustituir. Para mí el cateto opuesto es 3 y la hipotenusa en la parte de abajo sería 5. Y nada más, lo que tenemos que hacer de aquí es despejar. Para dejar al valor alfa solo, la función seno pasa a su forma inversa, como seno a la menos 1. En este caso se queda igual, 3/5. Y de ahí en fuera tenemos que venir y checar en la calculadora. Lo que nos está diciendo es que vamos a agarrar seno a la menos 1. Para nuestro caso le vamos a poner shift seno. Y de manera directa vamos a poner 3/5 o 3 entre 5. Aquí hay dos formas en las que lo pueden poner. Pueden ponerlo como 3 entre 5 y le dan igual. Y ya en este caso nos daría el valor de 36.87 redondeado. El ángulo alfa es de 36.87 grados. Ok, para el segundo triángulo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a identificar de inicio qué valores son los que conocemos. Si checamos, recomendación decíamos que hay que buscar a la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es el valor que está enfrente del ángulo de 90, que sería el valor de 13. Para mí la hipotenusa es 13. Y el posicionado en el ángulo de alfa, que es el que yo quiero calcular, si vengo y checo, el valor que está enfrente no lo conozco, que en este caso sería este de aquí. Y como ese sería para mí el opuesto, en automático yo sé que el otro sería el adyacente. En este caso el cateto adyacente para mí sería 12. Si venimos y buscamos la definición que me permite usar esos dos lados, únicamente es el coseno del ángulo. En este caso el coseno del ángulo lo voy a anotar tal cual. Me dice que es coseno del ángulo. Como el ángulo sigue siendo en este caso alfa, lo marco como alfa y es el que yo quiero calcular. Es igual, la definición me dice que es una división entre el cateto opuesto, la definición me dice que es una división entre el cateto adyacente, que sería el 12, entre la hipotenusa, que sería el 13. Hacemos lo mismo, al hacer el despeje me quedaría que el coseno pasa a su forma inversa como cos a la menos 1 de 12 sobre 13. Vengo y lo checo en la calculadora y la calculadora me dice que voy a poner, borramos el anterior, le ponemos shift coseno 12 entre 13. Y listo, en este caso nos dice que son 22.62 grados redondeado.
Ok, en el caso del tercer triángulo hacemos lo mismo. Vamos a agarrar y vamos a identificar los lados que conocemos. Posicionados en el ángulo de 90 nos damos cuenta que este lado no lo conozco. Entonces, como no lo conozco, yo sé que ese lado es la hipotenusa. Ahora, posicionado desde el ángulo de alfa, el valor frontal siempre va a ser el opuesto. Aquí sí lo conozco. El cateto opuesto para mí es 7 y en automático el adyacente es el único que me queda, que serían 24. Ahora, ya teniendo los valores, lo que hacemos es buscar una de las razones trigonométricas que me permita usar al opuesto con el adyacente. Y si nos damos cuenta, la única es la tangente. La anotamos en ese mismo orden según lo que nos va diciendo. Y ponemos que la tangente del ángulo, que por ahorita seguimos usando alfa, es igual al cateto opuesto, que vale 7, entre el cateto adyacente, que vale 24. Hacemos el despeje y el ángulo me quedaría tangente a la menos 1 de 7 sobre 24. Y si checamos en la calculadora ya nos daría el valor de manera directa. Nada más recordando que la forma inversa la sacamos con Shift, le ponemos tangente y ahorita voy a usar la tecla de fracción, la que viene abajo de ABS, y voy a meter los datos. Funciona igual que si lo hiciéramos con la división. Al darle igual nos dice que son 16.26. En este caso serían 16.26 grados. Ok, en este caso para el último triángulo lo que vamos a hacer es hacer el cálculo de alfa y beta. Y estamos considerando solamente dos lados, 8 y 17. Ahora, por ejemplo, para poder calcular cada uno, aquí viene la parte que les decía que tenemos que diferenciar. Yo de inicio necesito calcular los lados y voy a empezar a hacer los cálculos. Por ejemplo, voy a ponerle aquí para alfa, que va a ser mi ángulo de referencia. Y voy a empezar a calcular voy a empezar a identificar los lados que ya conozco. En este caso, desde el ángulo de 90, me doy cuenta que el 17 es la hipotenusa. Es el que tiene enfrente. En este caso, la hipotenusa es 17. Y como estoy posicionado en alfa, alfa tiene enfrente al lado 8 y el valor que está enfrente a un ángulo siempre va a ser su cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto va a ser 8. Como son los únicos dos lados y son los únicos que necesito, voy a venir y voy a buscar alguna de las funciones trigonométricas que me permita usar al opuesto con la hipotenusa. Y en este caso el opuesto con la hipotenusa es con la función o la razón trigonométrica seno. Lo voy a plantear en el mismo orden. Seno del ángulo que no conozco todavía es igual al cateto opuesto, que para mí es 8, entre la hipotenusa, que vale 17. Ahora con esto ya tengo para hacer el cálculo. Alfa para mí va a ser igual seno a la menos 1 de 8 sobre 17. Ahora vengo y lo checo en la calculadora y de manera directa nos va a dar el valor del ángulo. En este caso ponemos Shift seno y hacemos la división 8 entre 17. Y listo, serían 28.07. Y hacemos exactamente lo mismo, pero ahora nos posicionamos en el ángulo beta. Y voy a poner, ahora considero a beta para la referencia. La hipotenusa nunca va a cambiar independientemente de que yo esté en alfa o beta. La hipotenusa siempre va a seguir siendo la misma. En este caso la hipotenusa para mí es 17. Pero como ahora estoy en beta, beta tiene como ángulo opuesto a este que no tiene valor, y en automático el otro, que sería el 8, es el que para mí sería el adyacente. Entonces el cateto adyacente desde beta sería 8. Y vengo y checo. La única que me deja usar al adyacente con la hipotenusa es el coseno. Lo pongo en ese mismo orden y le pongo coseno del ángulo, que ahora como el ángulo es beta, le tengo que poner aquí beta, es igual al cateto adyacente, que para mí es 8, entre la hipotenusa, que son 17. Hago el despeje y beta me quedaría como coseno a la menos 1 de 8 sobre 17. Hago el cálculo directo en la calculadora, recordando que es Shift coseno 8 entre 17. Y ya nos da el valor, serían 61.93 ya redondeado.
Ahora, una forma de saber que lo hicimos bien es que la suma de estos dos ángulos nos debieran de dar 90 grados. Ok, si checamos serían los 28.07 más los 61.93. Nos darían 90. Si en dado caso, al hacer la suma nos diera 89.90 y algo, 90.0 y algo, no es que esté mal, solamente hay que considerar que truncamos los números o que el redondeo nos aproximó, pero no nos da el valor exacto. Ok, nada más para finalizar, aquí recalcar que para poder usar las razones trigonométricas, estas se usan únicamente cuando el triángulo tiene un ángulo de 90 grados, es decir, que los triángulos sean rectángulos. Y listo, de esa manera podemos hacer el cálculo de los ángulos usando las razones trigonométricas.